Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, mirando ya a la última hora, pendientes de la tensión en Ucrania, la llegada de Zelensky a Arabia Saudí, pendientes también de los movimientos en Europa con este rearme, con la tensión total en Rumanía y el foco puesto en Wall Street. Lunes negro en las bolsas, eso de las 7 comenzamos con programación especial, el foco puesto en el miedo a una recesión en Estados Unidos, mientras en lo que concierne a la actualidad y a la geopolítica, el foco está puesto un día más en Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ya no percibe a Zelensky como un socio, sino como un obstáculo. A puertas cerradas se dice que el presidente de Estados Unidos quiere obligar a Kiev a dimitir mediante presión política, es lo que reporta el diario alemán Bild. Mientras Zelensky permanezca en el cargo, Trump no reanudaría los suministros de armas a Ucrania, es lo que apuntan fuentes del medio, que señala que las últimas dudas en cuanto al político de Ucrania se borraron después de su escandalosa reunión con el mandatario de Estados Unidos en la Casa Blanca. Además, Trump aparentemente ya tiene un sucesor en mente. Según reportaba Político, la semana pasada altos funcionarios de la administración de Estados Unidos mantuvieron conversaciones secretas con representantes de la oposición de Ucrania sobre la celebración de elecciones presidenciales. Asimismo, dialogaron con Yulia Tymoshenko, es primera ministra de Ucrania, y con importantes miembros del partido Solidaridad Europea, encabezada por el expresidente ucraniano y predecesor de Zelensky, Piotr Poroshenko. Mientras tanto, también les contamos una alerta en Estados Unidos. 2 aviones de combate interceptaron aviones que violaban el espacio aéreo restringido sobre la residencia del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, en el sur de Florida, durante este fin de semana. El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, el NORAD, una fuerza de defensa aérea conjunta operada por Estados Unidos y Canadá, envió pilotos de combate para advertir sobre los aviones civiles que volaban por encima. Alrededor de las 8:50 am del sábado, un avión civil entró en la zona de exclusión aérea sobre Mar-a-Lago solo para ser interceptado por NORAD. El domingo por la tarde, un piloto civil violó la restricción temporal de vuelo sobre la casa de Trump en Palm Beach, cerca de la 1:15 p.m., es lo que apuntaban funcionarios de NORAD en un comunicado de prensa. Se utilizaron bengalas para captar la atención del piloto mientras los aviones F-16 de NORAD escoltaban al avión fuera del área. Las autoridades compartieron detalles del incidente en X. En este sentido, hay alerta en Estados Unidos, violaciones del espacio aéreo cerca de la residencia de Donald Trump. Precisamente en este sentido, Donald Trump tiene el foco puesto en las conversaciones de mañana en Arabia Saudí con avisos para Volodymyr Zelensky. Dijo que Ucrania podría no sobrevivir mientras la Casa Blanca presiona a Zelensky para que renuncie al territorio conquistado por Rusia. Antes del inicio de las conversaciones de paz en Arabia Saudita durante esta semana, Trump ha sugerido que Ucrania podría dejar de existir como Estado soberano. Le han dicho a Zelensky que debe demostrar que está dispuesto a ceder territorios conquistados por Rusia si quiere que Washington levante su prohibición de compartir armas e inteligencia. El presidente de Estados Unidos ha pedido reiteradamente que Ucrania firme un acuerdo sobre minerales que daría a Estados Unidos acceso al 50% de la riqueza mineral de Ucrania. Un acuerdo que podría firmarse esta misma semana. A lot of things. We have big meetings coming up, as you know, in Saudi Arabia. That's going to include Russia. It'll be Ukraine. We'll see if we can get something done. I'd like to get something done. A lot of people died this week, as you know, in Ukraine. Not only Ukrainians, but Russians. So I think everybody wants to see it get done. We're going to make a lot of progress, I believe. Mientras tanto, Estados Unidos ha negado haber cortado alguna vez la información de inteligencia para cualquier necesidad defensiva que tengan los ucranianos. Steve Witkoff, un importante negociador de la administración Trump, hizo la afirmación mientras expresaba optimismo de que Kiev firmaría un acuerdo de minerales con Estados Unidos. Esto ocurre después de que Trump dijera que Estados Unidos prácticamente había restablecido el intercambio de inteligencia con Ucrania. Por su parte, precisamente Ucrania afirma que se había detenido todo el intercambio de inteligencia. Would you consider lifting the intel pause on Ukraine? What does Ukraine have? Well, we just about have. I mean, we really just about have. And we want to do anything we can to get Ukraine to be serious about getting something done.
Además, les contamos que los asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están discutiendo opciones para aliviar las sanciones contra Rusia, incluidas las que afectan al petróleo ruso. La administración podría considerar esta medida como un incentivo para que el Kremlin negocie el fin de la guerra ruso-ucraniana. El artículo que proporciona contexto para la reunión prevista entre las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania en Arabia Saudita señala que el equipo de Trump está explorando opciones para aliviar las sanciones a Rusia como parte de un posible primer paso. Citando a personas familiarizadas con las discusiones, Bloomberg informa que los asesores de Trump están preparando posibles escenarios para levantar ciertas sanciones impuestas a Rusia. Entre las opciones que se estarían considerando se encuentra la flexibilización del límite de precios del petróleo ruso. Mientras tanto, Estados Unidos reanudó en enero de 2025 sus exportaciones de maíz a Rusia después de haberlas suspendido en marzo de 2022 tras el inicio de la guerra con Ucrania. Es lo que informa este lunes la agencia RIA Novosti. Durante el primer mes de 2025, Estados Unidos exportó maíz a Rusia por un valor de 55.500 millones, una cifra superior a los 44.500 de marzo de 2022, el último envío antes de la suspensión. Estados Unidos, uno de los principales exportadores de maíz del mundo, exportó en enero maíz por un valor de 1.500 millones de dólares. Aunque Estados Unidos mantiene las sanciones económicas impuestas a Rusia por la guerra en Ucrania, el comienzo de las negociaciones entre ambos países en febrero pasado, dirigidas a mejorar las relaciones diplomáticas y buscar una solución al conflicto, podrían favorecer un futuro deshielo comercial entre ambos países. El multimillonario Elon Musk, un asesor cercano del presidente Donald Trump, que ha expresado su apoyo a la salida de Estados Unidos de la OTAN. Escribiendo en su plataforma de redes sociales X, decía este domingo que Estados Unidos realmente debería salir de la alianza. El domingo Musk respaldó los llamados a que Estados Unidos abandone la alianza transatlántica. El senador Mike Lee, republicano por Utah, escribía recientemente en X que Estados Unidos debería salir de la OTAN ahora. Por su parte, Musk compartía una publicación agregando: realmente deberíamos hacerlo. No tiene sentido que Estados Unidos pague por la defensa de Europa. Trump ha criticado a los países europeos por no contribuir más al presupuesto de defensa de la alianza. Días después de su investidura, Trump decía que no estaba seguro de que Estados Unidos debiera gastar algo en la OTAN. Dijo a los periodistas que Estados Unidos estaba protegiendo a los miembros de la OTAN, pero que ellos no estaban protegiendo a Estados Unidos. La alianza solo ha invocado una vez el artículo 5, su cláusula de defensa colectiva, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Miramos ahora al primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha compartido este lunes en su cuenta de X una valoración sobre las relaciones internacionales. Decía, el verdadero liderazgo significa respeto por los socios y aliados, incluso por los más pequeños y débiles. Nunca arrogancia. Queridos amigos, piensen en ello. Las declaraciones de Tusk se producen un día después de que Elon Musk calificara al ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, de hombrecillo y le instara a callarse después de que este sugiriera la opción de buscar una alternativa a Starlink. Decía Musk: cállate, hombrecillo, pagan una pequeña fracción del coste y no hay sustituto para Starlink. Esa misma jornada, el ministro de Exteriores polaco había afirmado que los terminales Starlink al servicio de Ucrania son pagados por Polonia y le cuestan unos 50 millones de dólares al año. De Polonia pasamos a Canadá. Les contamos que Ontario sigue adelante con su plan de introducir un cargo del 25% sobre la electricidad suministrada a 1,5 millones de estadounidenses en respuesta al aumento de tarifas de Donald Trump. Es lo que anunciaba por primera vez su primer ministro, Doug Ford, la semana pasada. La provincia suministra energía a Minnesota, Nueva York y Michigan. Decía: si tocas la estufa una vez te quemas, no la vuelvas a tocar. Dice además que van a asegurarse de cumplir con lo que dijeron que iban a hacer. Además dijo que se sentía mal por aplicar este recargo, comentando lo siguiente. Decía: me siento terrible por los 3 gobernadores, tengo una relación fenomenal con ellos. Mirando también a otro de los protagonistas de esta semana pendientes de Ucrania, les contamos que drones ucranianos alcanzaron la pasada noche la refinería en la región rusa de Samara y otra infraestructura de las mismas características en la región de Ryazan de la Federación Rusa. Es lo que confirma este lunes el Estado Mayor de Kiev. El jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Andrei Kovalenko, también ha confirmado que la infraestructura situada en Samara fue atacada la pasada noche. Según Kovalenko, la refinería
refinería tiene una capacidad de procesamiento de 8,8 millones de toneladas de petróleo al año, lo que le convierte en una de las 10 mayores infraestructuras de este tipo de toda Rusia. Miramos precisamente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha insistido este lunes en que Ucrania ha estado buscando la paz desde el primer segundo de la guerra con Rusia, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le acusara de no querer negociar un acuerdo de paz. Zelensky ha reiterado la posición de Ucrania de que la única razón por la que la guerra continúa es Rusia. Trump, por su parte, decía la semana pasada que Kiev no tiene las cartas para usar en las conversaciones de paz. Afirmó que es más fácil tratar con Rusia que con Ucrania. Los funcionarios de Ucrania y Estados Unidos se reunirán mañana en Arabia Saudita para discutir la crisis. Y mientras tanto, el principal general de Kiev ha dicho este lunes que las tropas ucranianas que combaten en la región rusa de Kursk no estaban en peligro de ser cercadas a pesar de una reciente contraofensiva de las fuerzas rusas que ha incluido tropas norcoreanas. Oleksandr Syrskyi, quien realizó una visita de trabajo a la zona de combate, hizo esta declaración en un comunicado en las redes sociales, en el que también afirmaba que la situación estaba bajo control. Miramos ahora a Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha revelado que el presidente ruso Vladimir Putin habló por teléfono con su homólogo estadounidense Donald Trump, una vez después de que este tomara la posesión de su segundo mandato en enero. Decía, no tienen contactos telefónicos muy frecuentes. Durante esa interacción presidencial mantuvieron una conversación telefónica, es lo que indicaba el portavoz en declaraciones a la prensa. Al mismo tiempo, Peskov ha subrayado que esta única llamada resultó ser lo suficientemente constructiva para establecer un diálogo y resolver los problemas. Decía, estamos en la etapa inicial del camino hacia el restablecimiento de nuestras relaciones bilaterales. El camino por delante es bastante largo y difícil, pero por lo menos los dos presidentes han expresado voluntad política en esa dirección. Seguimos mirando a Rusia. Les contamos que las defensas aéreas de Ucrania han derribado en la tarde del domingo 130 drones kamikaze rusos Shahid y de otros modelos en otro ataque masivo ruso contra varias regiones de Ucrania. Es lo que informa la Fuerza Aérea Ucraniana en su parte del lunes. Las interceptaciones se produjeron sobre el territorio de 15 regiones del este, el noreste, el norte, el centro y el sur de Ucrania. Otros 42 sin carga explosiva, réplicas de los drones kamikaze que los rusos usan para confundir las defensas enemigas, fueron desviados con interferencias electrónicas y cayeron sin provocar daños. El ataque provocó desperfectos en las regiones de Kharkov en el noreste, Poltava en el centro y Kiev en el norte. Rusia ataca prácticamente cada noche el territorio de Ucrania con más de un centenar de drones kamikaze que tienen entre sus principales objetivos el sistema energético de Ucrania. Miramos también al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Ha declarado este lunes que la postura de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Ucrania es en general alentadora. En una entrevista con la revista Nuevas Regiones de Rusia, Lavrov ha afirmado que Trump reconoció que la expansión de la OTAN y los intentos de involucrar a Ucrania se han convertido en una de las causas fundamentales del conflicto entre Kiev y Moscú. Además, señaló que uno de los pasos positivos hacia la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia fue el voto de Washington en contra de la resolución de la ONU redactada por Ucrania y la Unión Europea que califica a Rusia de Estado agresor. Sin embargo, el ministro afirmó que es demasiado pronto para sacar conclusiones meditadas sobre las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Decía, aún no hemos empezado a trabajar para superar los problemas y contradicciones acumulados en nuestras relaciones con Estados Unidos. Miramos también a un empleado de la Embajada de Reino Unido en Moscú y el marido de una diplomática británica que estaban involucrados en supuestas actividades de inteligencia, por lo que fueron despojados de su acreditación en el país euroasiático. Es lo que informaba este lunes el Servicio Federal de Seguridad de Rusia. De acuerdo con el organismo, el segundo secretario de la embajada y el esposo de la primera secretaria del departamento político de la misión diplomática estaban implicados en actividades de inteligencia y subversivas que amenazan la seguridad de Rusia. Decía que se ha establecido de manera válida que el segundo secretario de la embajada y el esposo de la primera secretaria del departamento político de la embajada que fueron enviados a Moscú proporcionaban intencionalmente información falsa a recibir permiso para ingresar a su país, violando así la ley rusa, es lo que precisaban desde el FSB. Precisamente Rusia ha acusado a Reino Unido de ser el principal instigador del conflicto global y parece haber culpado a Gran Bretaña de la Segunda
guerra mundial. Londres, dice, ve una amenaza a sus intereses en la promoción del diálogo entre Estados Unidos y Rusia para resolver el conflicto en torno a Ucrania. Es lo que afirma un mensaje del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia recibido por la agencia TASS. Según la información recibida por el SVR, los dirigentes británicos ven amenazados sus intereses en la promoción del diálogo entre Estados Unidos y Rusia sobre la solución del conflicto en Ucrania. Londres teme que ello conduzca al fracaso de la estrategia británica de contención de Moscú, en la que el control sobre Ucrania ocupa un lugar central. Londres, tal como hizo en las vísperas de ambas guerras mundiales, actúa como el principal instigador del conflicto global. Dice además que ha llegado a la conclusión de que Estados Unidos está dejando de facto a los británicos al margen del proceso de reformateo de la seguridad en Europa y el mundo. Las autoridades británicas consideran una prioridad urgente socavar los esfuerzos de mantenimiento de la paz de la nueva administración de Estados Unidos en Ucrania. Miramos precisamente al presidente ruso. Hablamos de Vladimir Putin. Ha ordenado este lunes dar el estatus de veteranos de guerra a todos aquellos soldados que luchen junto a las fuerzas rusas en el marco del conflicto en Ucrania. Una medida con la que busca fomentar el reclutamiento de nuevos efectivos. Dice que el gobierno ruso debe garantizar que estas reformas legislativas se introducen para permitir que todos los que contribuyan a los combates sean considerados veteranos de guerra el día de mañana. Es lo que indicaba el presidente ruso en un comunicado difundido por el Kremlin, en el que ha matizado que estas medidas deberán introducirse antes del 30 de marzo. En este sentido, ha recordado que para la patria no es importante cómo llegan los efectivos al frente de batalla. Lo importante es que se ha trasladado hasta allí, que participa de forma voluntaria y lucha por su país. Dice además, añade que lo mismo se aplica al estatus de veterano de guerra. Vamos a solventar esto, no veo problema alguno. Es lo que aclara el presidente ruso en un comunicado. Pendientes también de Europa, con declaraciones de Ursula von der Leyen con tensión máxima en Rumanía. Hacemos una pausa, 2 minutos, les contamos todo enseguida en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda, pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, el foco puesto en Europa, pero mirando de nuevo precisamente a las últimas horas, noticias del presidente de Estados Unidos. Donald Trump se ha atribuido el mérito del reciente arresto del estudiante pro-palestino de la Universidad de Columbia, Mahmoud Jalil, advirtiendo que era el primero de muchos por venir. En un mensaje en su red social dice lo siguiente: siguiendo las órdenes ejecutivas que firmé previamente, el ICE detuvo con orgullo a Mahmoud Jalil, un estudiante extranjero radical pro-Hamás en el campus de la Universidad de Columbia. Dice además, este es el primer arresto de muchos que vendrán. Sabemos que hay más estudiantes en Columbia y otras universidades de todo el país que han participado en actividades pro-terroristas, antisemitas y antiamericanas. Y la administración Trump no lo permitirá. Decía, muchos no son estudiantes, son agitadores
pagados. Encontraremos, detendremos y deportaremos de nuestro país a estos simpatizantes del terrorismo para que nunca más regresen. Se apoya el terrorismo, incluido el asesinato de hombres, mujeres y niños inocentes. Su presencia es contraria a nuestros intereses de política nacional y exterior y no es bienvenido aquí. Esperamos que todos los colegios y universidades de Estados Unidos cumplan. Primer mensaje de Donald Trump en sus redes sociales en el día de hoy, en un día de mucho miedo en Wall Street. Por cierto, Tesla dejándose ya un 14%. A eso de las 7 de la tarde iremos con programación especial con el foco puesto en las caídas en Wall Street, el desplome de empresas como Tesla, como Nvidia, Bitcoin por ciento perdiendo los $80.000. Donald Trump se atribuye el mérito del arresto de estudiantes pro-palestinos en Hamas. Este es el primer mensaje del presidente de Estados Unidos en el día de hoy. Dice que es el primero de muchos por venir. Pendientes de Estados Unidos, miramos a Europa, el foco puesto en la máxima tensión en Rumanía. Karin Georgescu, candidato presidencial rumano que ganó la primera ronda de las elecciones presidenciales en el país, ha decidido impugnar la decisión de las autoridades electorales de prohibirle participar en las nuevas elecciones que están previstas para mayo. Es lo que reporta este lunes la agencia Reuters. La disputa entre Georgescu y las autoridades electorales estalló después de que estos se negaran el domingo a registrar su candidatura para los nuevos comicios. Tras ello, en la capital, en Bucarest, se registraron masivas protestas a favor del político opositor, así como choques con la policía. Reaccionando a esta decisión, el propio Georgescu declaró que se trata de un golpe directo en el corazón de la democracia mundial. Decía: me queda un mensaje, si la democracia en Rumanía cae, todo el mundo democrático caerá. Esto es solo el principio. Europa es ahora una dictadura. Rumanía está bajo la tiranía. Estará el mensaje de Georgescu en un momento de máxima tensión en Rumanía. Ahora apelará a la prohibición de participar en las elecciones. Miramos también a Polonia. El ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, ha adelantado este lunes algunos detalles del programa de entrenamiento militar universal anunciado el pasado viernes por el primer ministro Donald Tusk. Explicó que será voluntario y estará dirigido tanto a hombres como a mujeres. Según Kosiniak-Kamysz, el entrenamiento militar tendrá dos modalidades: formación básica y ampliada, y todos los ciudadanos que deseen adquirir formación militar de manera voluntaria tendrán la oportunidad de integrarse en la especialidad que mejor se adapte a sus aptitudes, según un plan interactivo de adiestramiento. El pasado viernes les contábamos estas medidas por parte del gobierno polaco, este entrenamiento militar que ahora se consuma. El ministro de Defensa indica que las personas profesionalmente activas que quieran pasar por un periodo de entrenamiento castrense recibirán una compensación del Estado. Además, también añade que los militares ya retirados podrán participar en este programa como instructores. También miramos a Europa con los crecientes desafíos al estatus del euro como moneda de reserva en una economía global que cambia rápidamente. Están frenando por ahora a las capitales europeas mientras sopesan las repercusiones de una posible confiscación de activos rusos congelados. Sin embargo, Europa enfrenta una necesidad cada vez más urgente de ayudar a financiar la supervivencia de Ucrania, mientras el presidente Trump busca cortar el apoyo de Estados Unidos y en su lugar negociar con Vladimir Putin. Esto pone de relieve los aproximadamente 300.000 millones de dólares de activos del Banco Central de Rusia congelados por Occidente después de que Putin ordenara el envío de tropas a Ucrania hace 3 años, la mayor parte de los cuales se encuentran en Europa, principalmente como bonos del gobierno, cuyas ganancias se utilizan para garantizar préstamos a Ucrania. Si bien confiscar esos activos directamente puede ser muy tentador, tales acciones tienen una larga y legalmente problemática historia y podrían asustar a otros bancos centrales que buscan estacionar activos en Europa. Un ejemplo temprano de este tipo de acciones, citado por economistas europeos en una investigación del año pasado, fue la confiscación soviética del oro enviado a Moscú por el Banco Nacional de Rumanía en 1918. Las guerras del siglo XX produjeron docenas de ejemplos más. También miramos a Alemania. Trabajadores de los operadores aeroportuarios han iniciado este lunes una huelga masiva en 13 aeropuertos organizada por el sindicato Verdi, lo que ha provocado la cancelación de miles de vuelos. Desde la medianoche, los empleados de los servicios públicos de operadores aeroportuarios, servicios de asistencia en tierra y departamentos de seguridad de la aviación están en huelga por diversos conflictos salariales, en lo que apuntaba un portavoz del sindicato citado por los medios locales. El paro durará 24 horas. Se ha instado a los viajeros
pasajeros a comprobar con antelación el estado de sus vuelos y abstenerse de acudir a los aeropuertos si es posible. Según estimaciones de la Asociación de Aeropuertos Alemanes, se espera que más de 3.400 vuelos sean cancelados en toda Alemania, con cerca de 510.000 pasajeros afectados. Por su parte, el aeropuerto de Berlín ya ha anunciado la cancelación de todas las salidas y llegadas. Se ha pedido a los pasajeros que se pongan en contacto con las aerolíneas para obtener información sobre reembolsos, aplazamientos o rutas alternativas. Hablamos ahora de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. No descarta ninguna opción para financiar el aumento del gasto en defensa que quiere acometer la Unión Europea, después de que algunos países hayan pedido ir más allá del plan de rearme aprobado esta semana. En su rueda de prensa, por sus 100 días de gobierno, se ha mostrado abierta a lo que sea necesario, en concreto por la opción de dar subvenciones a los Estados miembros financiadas con la emisión de deuda común europea. El plan de rearme, presentado por la Comisión Europea y avalado por los líderes de la Unión Europea la semana pasada, prevé emisiones de deuda respaldadas por el presupuesto europeo para financiar un nuevo instrumento de 150.000 millones de euros que se entregarían a los países en forma de préstamos, por lo que estos tendrían que devolverlos después, a diferencia de las subvenciones. Von der Leyen no descarta que puedan explorarse otras opciones que planteen los Estados miembros, pero insistía en que sus esfuerzos se centrarán en primer lugar en presentar la propuesta legislativa para este instrumento y para el resto de medidas del plan, con el que Bruselas espera movilizar hasta 800.000 millones de euros para impulsar la defensa del continente. Precisamente en este sentido, von der Leyen hablaba de que esta semana ha recibido un apoyo unánime al rearme de Europa, un paquete de 800.000 millones de euros para defensa. Decía que es un hecho histórico, ya que puede ser la base de una Unión Europea de defensa. Decía que van a impulsar este plan con todas sus fuerzas y que la idea que subyace es liberar todo el potencial ante amenazas concretas. Habla Ursula von der Leyen, dice que es el momento de rearme en Europa. Consequently, this week brought unanimous support for Rearm Europe. You're familiar with the 800 billion package for defense. And that is historic. This can be the foundation of a European defense union. We will drive the Rearm Europe plan forward with full force. The idea behind it is we must unleash the full potential in the face of concrete threats. And if we can team up with other like-minded countries, such as the UK or Norway or Canada, the potential is even greater. Precisamente von der Leyen hablaba de medidas extraordinarias en un momento extraordinario. Dice que los tiempos requieren medidas extraordinarias. Esto también, dice, es válido para mi comisión. Para afrontar el difícil camino que tenemos por delante, tenemos que adoptar una mentalidad de preparación. Por eso, en las próximas semanas, decía, convocaré el primer colegio de seguridad. Esto garantizará que los miembros del colegio reciban actualizaciones periódicas sobre los avances en materia de seguridad, desde seguridad externa e interna hasta la energía, la defensa y la investigación. Ese mensaje de von der Leyen habla de medidas extraordinarias. Extraordinary times call for extraordinary measures, and this is also true for my Commission. To deal with the challenging way ahead, we need to switch into a preparedness mindset. And this is why in the next weeks I will convene the first ever Security College. This will ensure that the college members receive regular updates on security developments, whether it's internal security or external security, but also energy, defense, research, think of cyber, trade, foreign interference. Only if we have a very clear and in-depth understanding of the threats, also the threats we call hybrid threats, can we effectively contribute to collective security. En este sentido, von der Leyen decía que Europa está preparada, dice esta comisión, está preparada para afrontar las crisis actuales. Necesitamos rapidez, escala y determinación. Tenemos una oportunidad única en esta generación de construir una Europa más fuerte, más segura y más próspera. Aprovechemos este momento, es el momento de Europa. Escuchamos de nuevo a von der Leyen.
ready to tackle today's crisis. We need speed, we need scale, we need determination. We have a once-in-a-generation chance to build a stronger, a more prosperous, a more secure Europe. So let's seize the moment because it's Europe's moment. Thank you. Mientras tanto, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea van a debatir este lunes y martes el plan de Bruselas para aumentar el gasto en defensa y financiar el rearme del continente. La reunión llega después de que los líderes de los 27 le diesen luz verde ante la supuesta amenaza rusa y el peligro de retirada de Estados Unidos. Los ministros lo abordarán durante su debate de política fiscal en el Eurogrupo de este lunes y ya con todos los socios a la mesa durante una cena informal tras ese encuentro y en un desayuno en el Consejo de los 27 del martes. El plan presentado por la presidenta de la Comisión Europea hace menos de una semana prevé movilizar hasta 800.000 millones de euros en inversiones en defensa, en su mayor parte hasta 650.000 a través de los presupuestos nacionales, gracias a la suavización de las reglas fiscales para que este gasto no compute en el déficit y los países no se expongan a un expediente sancionador. Otros 150.000 llegarían en préstamos a los estados a través de un nuevo instrumento financiado con la emisión de deuda respaldada por el presupuesto comunitario, cuyos detalles aún deben precisarse en una propuesta legislativa concreta. Fuentes diplomáticas señalan que los ministros podrían debatir opciones adicionales mencionadas por algunos estados, como el uso de las líneas del mecanismo europeo de estabilidad o una propuesta de Italia para avalar con fondos europeos inversiones privadas. La parte central de la discusión será, no obstante, la propuesta de activar las cláusulas nacionales de escape de las reglas fiscales que permiten saltarse los límites europeos de déficit y deuda para financiar inversiones en defensa de hasta 1,5 puntos del PIB. También miramos a la guerra comercial en Estados Unidos con la preocupación de los periodistas que giraba en torno a la proximidad del próximo 14 de marzo. Es la fecha clave, la opción de un cierre del gobierno al final de esta semana. Trump señalaba que podría ocurrir y culpaba a los demócratas. Decía que confía en una resolución aprobada, pero nunca se sabe. Esta es una de las preocupaciones en Estados Unidos. El próximo día 14 es la fecha límite para Donald Trump. Could happen. I mean, the Democrats want that. They want to destroy the country. So I can't tell you, but it could happen. It shouldn't have happened, and it probably won't. I think the CR is going to get passed. We'll see, but it could happen. También pendientes de Canadá con Justin Trudeau, que ha sido sustituido este domingo como líder del gobernante Partido Liberal de Canadá y primer ministro del país por Mark Carney, después de la dimisión de Trudeau y en medio del vendaval político que desde hace meses azuza el presidente Donald Trump. Carney será nuevo primer ministro canadiense. Manda este mensaje para Donald Trump. Donald Trump, as we know, has put, as the Prime Minister just said, unjustified tariffs on what we build, on what we sell, on how we make a living. He's attacking Canadian families, workers, and businesses, and we cannot let him succeed. And we won't. We won't. The Canadian government has rightly retaliated and is rightly retaliating with our own tariffs that will have maximum impact in the United States and minimum impact here in Canada. And my government will keep our tariffs on until the Americans show us respect. The Americans want our resources, our water, our land, our country. Think about it. If they succeeded, they would destroy our way of life. In America, healthcare is a big business. In Canada, it is a right. America is not Canada. And Canada never, ever will be part of America in any way, shape, or form. Seguimos mirando a las últimas horas, pendientes de una de las noticias del día de hoy, pendientes de las caídas de X durante todo el día en medio de esta tensión en Rumanía con muchos líderes, el propio Elon Musk precisamente hablando sobre lo que estaba ocurriendo en este país. Hay mensaje por parte del magnate
sudafricano dice: todavía hay un ciberataque masivo contra X, nos atacan todos los días, pero en este caso se utilizaron muchos recursos. Se trata de un grupo grande y coordinado o de un país. Estamos rastreando la situación. Este es el mensaje de Elon Musk. Acaba de publicarlo en su cuenta de X en un día marcado precisamente por estas caídas masivas de su propia red social. Se hablaba al principio de la mañana de un 57% de usuarios que no podían utilizar X mientras enfrentaba cortes intermitentes. Según Down Detector, esto restringe el acceso de miles de usuarios de Estados Unidos a la plataforma de redes sociales. El número de informes de cortes de energía ha aumentado a 26.579 después de una breve caída. La cifra ha llegado a 40.000. En Reino Unido, por ejemplo, 10.800 usuarios también han informado sobre la interrupción más temprano en el día de hoy. La causa de la interrupción, según Reuters, no estaba clara, mientras Elon Musk ha salido precisamente al paso de estas caídas masivas, estos fallos masivos en X. Dice que están atacando todos los días a su red social, pero que se han utilizado muchos recursos. Apunta a un grupo grande y coordinado o a un país y habla de un ciberataque masivo contra X. Pendientes de X, de los mensajes de Elon Musk, miramos brevemente también a Europa discutiendo el aumento del gasto en defensa. Escuchamos a Pascal Donoghue, Valdis Dombrovskis. Europa se prepara para plantar cara a Donald Trump. Está previsto, mientras que la flexibilidad va a permitir ese gasto adicional en defensa. De todas formas, debatiremos esas cuestiones con más debate en nuestra cena esta noche y en el Ecofin de mañana. Y la Comisión en breve presentará oficialmente sus propuestas. Al mismo tiempo, tenemos que centrarnos en la puesta en práctica de las reformas fiscales y las medidas de inversión en los Estados miembros. También he informado a los miembros del Eurogrupo de lo ocurrido en la reunión de febrero del G7, de los ministros de Economía y los gobernadores de los bancos centrales. La Unión Europea manifestó su compromiso con el orden internacional y garantizó su participación constructiva en los foros mundiales. Hemos ofrecido asistencia financiera para que Ucrania pueda seguir adelante en su lucha contra la invasión rusa. Y nosotros hemos proporcionado 1.350 millones de ayuda a Ucrania. Y esto significa el 73.300. Pendientes de las declaraciones en Europa de este rearme europeo, ponemos el foco de nuevo en una de las noticias del día: ciberataques masivos contra X. Como les contamos, acaba de publicar un mensaje el dueño de X, Elon Musk. Habla de ciberataques masivos. Dice: nos atacan todos los días, pero esto se hizo con muchos recursos. Está involucrado un grupo grande y coordinado o un país. Dice además que están rastreando esta cuestión. Los usuarios de todo el día han estado teniendo problemas con la plataforma durante el día de hoy. Se hablaba de reportes masivos, les contábamos antes datos, 10.800 usuarios en Reino Unido, se habla de hasta 40.000 en algunos momentos en Estados Unidos. Un 57% de los usuarios no podían acceder a todo el contenido de X en una jornada, en un fin de semana también marcado por ataques a Teslas, ataques a Cybertruck. Hemos visto, muchos ataques de este tipo durante el fin de semana en Estados Unidos. Crece la incertidumbre en torno a Elon Musk. Hoy, por cierto, con Tesla desplomándose hasta un 14%. Hay rabia en Estados Unidos en torno a Elon Musk. Hoy se habla de ciberataques masivos en X. Sin duda, uno de los protagonistas de la actualidad, como decimos, en este mal día para Elon Musk, en este ciberataque masivo a su red social. El foco también está puesto en Wall Street, en el desplome, en este lunes negro que estamos viviendo, con Tesla también como uno de los protagonistas. Manuel, cuéntanos qué está pasando en Wall Street, cómo están las caídas. En efecto, Sergio, vamos a recapitular. Están perdiendo más de 700 puntos, tanto el tecnológico Nasdaq como el Dow Jones de industriales. A su vez, el S&P 500 y el Nasdaq están afrontando mínimos de los últimos
6 meses. En el caso del S&P 500 estamos hablando de su sesión más débil desde el mes de noviembre y ni qué decir tiene que el tecnológico Nasdaq está en una caída que no veíamos desde hace ya más de 6 meses. Y en efecto, liderando esas caídas en Wall Street estamos viendo a Tesla, como saben, propiedad de Elon Musk, cayendo pues más de un 13%. Vamos a recordar que desde la victoria electoral de Donald Trump hasta el cierre de 2024, Tesla ganó un 66% en bolsa. Desde entonces, en este 2025 para olvidar, Tesla ha borrado sus caídas y está cayendo más de un 40%. Ahora mismo cayendo más de un 13% y está dejando en un segundo plano las caídas nada desdeñables que estamos viendo, por ejemplo, en este caso, pues en Nvidia, en Amazon, en Microsoft, que está cayendo también más de un 4%. Y también tenemos otro protagonista, en este caso, las criptomonedas, que desde el viernes esa falta de novedades, de concreción de plazos, más allá de esa reserva estratégica de activos digitales que ya se sabía el pasado viernes, ya saben, el Crypto Summit de la Casa Blanca, esa falta de novedades está minando el ánimo de los inversores que están saliendo de estos activos digitales de Bitcoin, que ya les hemos contado que ha perdido los $80.000, pues bien, ahora está por debajo de los $79.000. Bitcoin, que cae ya más de un 15% este año, a pesar de que en 2025 se revalorizó más de un 25%, en especial desde la victoria electoral de Donald Trump. La falta de novedades, de concreción, está castigando a este activo que, como les decimos, está cayendo un 2,5%, no es demasiado para lo que nos tiene acostumbrados, pero pierde, ojo, ya los $79.000, algo que no veíamos tranquilamente desde el mes de octubre de 2024. Y un apunte más, generalmente suele subir la renta variable y bajar la rentabilidad de los bonos y viceversa. Pues bien, hoy caen la renta variable estadounidense, esas acciones, esos índices que están cayendo más de un 3%, Dow Jones y el tecnológico Nasdaq, también el S&P 500 en su peor nivel desde los meses de verano, y sobre todo las caídas estrepitosas de los bonos a 10 y a 2 años estadounidenses. Estamos viendo caídas de las rentabilidades de más del 2,5%. En el 10 años, que está una rentabilidad en torno al 4,21%, Sergio, y el bono 2 años estadounidense, que está dando una rentabilidad por debajo del 4%. Bueno, pues pendientes de este desplome en las bolsas estadounidenses, estas caídas en Wall Street a partir de las 7, programación especial de la mano de Alma Navarro, analizando qué está sucediendo, este miedo, este temor a una recesión en Estados Unidos. También hay incertidumbre en Europa. Conectamos con la reunión del Eurogrupo. Escuchamos a Donoghue.